Buenas noches, bienvenidos a Hablando de Salud, el programa en el que cada vez que nos sentamos aquí intentamos que la salud sea algo más entendible, que hablemos de cosas concretas, unas veces porque la gente se siente identificada y otras veces porque aportemos datos o información o incluso curiosidades sobre cosas que no pasan desapercibidas pero que son enfermedades normalmente muy comunes. Y este tema de hoy concretamente no es que sea común, es que si usted es mujer y tiene más de 55 o 60 años, seguro que o está en ello o ha estado hace poco, o si tiene menos de 50 años va a estar en un proceso que se llama la menopausia. Es el tema de nuestro programa de hoy con el doctor Andrés Ruiz. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias una vez más por haberme invitado. Si normalmente hablamos de que cualquier tema que hablamos aquí, alguien conoce a alguien que ha tenido una enfermedad o que le ha pasado, en esta ocasión, todas las mujeres que nos estén viendo con más de 52, 55, 60 años se van a sentir identificadas. Estamos hablando de una etapa de la mujer que veremos a lo largo del programa de hoy que curiosamente el concepto de menopausia, de climaterio, ha cambiado no desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de afrontarlo. Una mujer hace varias décadas se le quitaba las reglas, se le retiraba la menstruación y ya era una mujer vieja, ya era una mujer que se aislaba, que no tenía, digamos, que ya parecía que tenía el destino ya muy cerca, ¿no? No vamos a mentar la palabra. Pero realmente esto ha cambiado no solamente el concepto social, sino el concepto también médico, y vamos a hablar de una etapa de la vida de la mujer que hay que afrontar de otra manera, porque les queda una media de 30 años de vida, es decir, casi más de un tercio. Es también un tema cultural, incluso antropológico, ¿no? Del valor que se le da a la mujer en muchas culturas, y cuando dejaba de ser fértil, dejaba de ser útil, digamos. Pero bueno, la verdad que vamos a hablar mucho, largo y tendido. Lo primero, como siempre, es resumir en poco más de un minuto qué es la menopausia en nuestro tema del programa de hoy. La menopausia y el climaterio son una fase en la vida de la mujer que comienza justamente cuando desaparece la menstruación. Las explicaciones de todo lo que vamos a hablar hoy se basan fundamentalmente en la disminución o la nula producción hormonal por parte del cuerpo de la mujer en esta fase de la vida, los estrógenos y la progesterona. Hablaremos cómo durante esta fase de la vida la mujer empieza a tener problemas físicos, problemas psicológicos y más incidencia de enfermedades. Parece ser que la protección hormonal que ha tenido durante este tiempo de su vida fértil se acaba. Afortunadamente, el concepto de esta última fase en la vida de la mujer, a la que le quedan una media de 30 años de vida por vivir, se afronta desde una nueva visión, desde una nueva etapa, desde hace varias décadas. Hablaremos de la sintomatología fundamentalmente que la mujer tiene en esta fase de la vida, sobre todo los sofocos, esos calores, ese aumento de la temperatura corporal de forma circunstancial, de forma puntual, que tiene una difícil solución. Y trataremos también de cuáles son las últimas tendencias terapéuticas para el tratamiento de la menopausia, como son la terapia hormonal sustitutiva, que también tiene sus efectos secundarios y sus cosas negativas. En el programa de hoy de Hablando de Salud, menopausia, cómo afrontar una nueva etapa en la vida de la mujer. En resumidas cuentas, de eso le hablamos en el día de hoy, de la menopausia con el doctor Andrés Ruiz. Menopausia, premenopausia y climaterio. Tres palabrotas en torno a este tránsito en la vida de la mujer. No es una enfermedad, eso sí tenemos que ponerlo además en negrita, subrayado y en cursiva. La menopausia no es una enfermedad, una persona que está en ese paso de su vida, una mujer, no está ni mucho menos enferma, está haciendo un tránsito de su vida. Incluso, a ver si al final tenemos tiempo, hablamos de la andropausia, ¿no? De esta menopausia masculina, que no sé si es un mito, pero bueno, vamos a hablar de eso con el doctor. Menopausia, premenopausia y climaterio, doctor. Empezamos por ahí. Bien, la menopausia es un acontecimiento normal, lo has definido perfectamente durante la introducción, en la vida de la mujer. Se denominaría menopausia a la fecha de la última menstruación. Ese, digamos, el término de menopausia, donde los ovarios, como hemos dicho en la introducción, empiezan a disminuir su producción hormonal, fundamentalmente estrógenos y progesterona. Se define que cuando una persona ya ha pasado 12 meses sin regla, se determina ya que está en menopausia. Por tanto, es una situación normal, es una situación natural en la vida de la mujer que lo que marca es el final de la fertilidad femenina.
Y el climaterio sería toda esa etapa caracterizada por la pérdida de la capacidad reproductiva de forma progresiva, donde va a haber modificaciones paulatinas en la mujer, cambios físicos, cambios psicológicos, cambios socioculturales. La menopausia ocurre en todas las mujeres, sin embargo, cada una lo va a experimentar de forma diferente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la personalidad que tenga, dependiendo del significado personal que tenga esa etapa, dependiendo de la sociedad o la cultura donde esté, esa menopausia va a ser diferente. Y el periodo premenopáusico, que también lo has definido casi al principio de la introducción del programa, la mujer a partir de los 40 años va a tener un periodo de envejecimiento paulatino donde los ciclos menstruales se van a hacer más irregulares, pero puede haber personas que nos estén escuchando con 50 años que están perfectamente, ya que está hablando. Yo tengo 50 años y tengo la regla cada 28 días. Hay mucha variabilidad, pero hablamos de eso. Premenopausia, cuando empieza a haber una serie de cambios que están avisando de que va a llegar. Menopausia, que sería el cese de la menstruación durante 12 meses consecutivos, y el climaterio, la etapa posterior de todos estos cambios. Porque no hay una mujer tipo, igual que no hay un hombre tipo para nada, igual que una niña con 10 años puede tener la regla por primera vez, o venir una con 14, una mujer puede tener 54 años y tener todavía la menstruación, claro. Y no sentir que está haciendo algo raro. Últimamente parece que habrá que estudiar un poco más el tema. Quizás la menstruación, la menarquia, como se llama, el inicio de la menstruación, está viniendo más temprano. Podemos ver niñas con 9 y con 9 años y medio que psicológicamente no están todavía suficientemente, digamos, maduras, están con un periodo de infancia y están teniendo ya el periodo de menarquia, es decir, el periodo de la menstruación. Pero efectivamente, cada mujer es un mundo, hay personas que pueden tener la regla con 55 y, como veremos, un 1% de la población femenina puede llegar incluso a tener la menopausia con menos de 40 años, pero son ya situaciones que luego hablaremos. Hablaremos de eso también. Y hablamos, si le parece, de la posmenopausia, ¿no? Cuando ya, digamos, ha pasado todo este proceso. Es un punto, decía al principio usted, es un punto en el que la mujer está menos protegida, es más propensa a tener determinadas enfermedades. Exactamente, lo veremos a lo largo del programa. Se dice que a partir de los 60 años está la etapa posmenopáusica, un momento donde ya se pueden desarrollar con más incidencia enfermedades crónicas derivadas todas ellas del cambio hormonal. Es decir, se ha comprobado que las hormonas durante la etapa fértil de la mujer la hacen protectora de determinadas enfermedades. Es decir, la mujer tiene menos incidencia de enfermedades, determinadas enfermedades, con respecto al varón antes de la menopausia. Durante la menopausia no solamente se igualan, sino que incluso puede ser más perjudicial para la mujer. Estamos hablando de mayor tendencia a la obesidad, mayor tendencia a la depresión, a la osteoporosis, es decir, a la fragilidad ósea, a la diabetes o a la artrosis. Tienen un periodo de inicio en torno a los 10 años después de la última regla. Digamos que ya hablaríamos de un periodo posmenopáusico. A la diabetes, que sería ya tipo 2, sería ya la de las pastillas que llamamos popularmente, ¿no? Ajá. No hay una edad, pero bueno, digamos que habrá un baremo que nos indica a partir de qué edad normalmente empezaría la mujer ya a iniciar el proceso de la menopausia. ¿Y qué pasa si se adelanta o se retrasa esa edad? Bueno, lo hemos dicho al principio del programa, lo volvemos a repetir. Estamos hablando de que la mujer, la media de nuestro país, es que tras la menopausia, tras el cese de la menstruación, le queda una media de vida de 30 años. Está hablando de una etapa importante en la vida de una mujer, casi más de un tercio. Tanto su adelanto en el tiempo como su retraso van a influir directamente en la salud femenina. Y en ese tiempo o en ese momento de la menopausia van a influir distintos factores. Por ejemplo, la edad en la que tuvieron la menstruación sus familiares más directos, su madre o sus hermanas. Va a influir el nivel socioeconómico. ¿Y eso cómo puede ser? Pues está comprobado que las personas que tienen una malnutrición tienen una menopausia adelantada. Las personas que tienen hijos tienen una menopausia adelantada. Los hábitos de vida, el tabaco adelanta, el tabaquismo adelanta la menopausia. Y sin embargo, el ejercicio físico protege, digamos, de ese adelanto. Y un factor más, la obesidad, que ya es una tendencia que va a tener la mujer porque su metabolismo, como veremos, se va a enlentecer durante la etapa menopáusica o posmenopáusica, va también a dar más síntomas. Es decir, que si esa mujer llega a la menopausia con unos kilos de más, su
sintomatología menopáusica, que luego hablaremos, esos signos que aparecen van a ser más rebeldes. Con todo, como decíamos al principio, es un proceso que hay que afrontar, pero hay que afrontarlo también con un cambio de vida. Habla usted, por ejemplo, del ejercicio físico, ¿no? Y de algunas cosas más. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cambio de vida tiene que afrontar una mujer en esta época? En todos los aspectos de la salud, y lo saben nuestros televidentes, que lo hemos dicho durante los más de 8 o 10 programas que llevamos, la modificación de los hábitos en la vida va a mejorar la salud. Por ejemplo, una mujer en edad posmenopáusica, 50, 55, 60 años, que haga un poco de ejercicio físico, que tenga una dieta sana o que deje de fumar, va a prevenir enfermedades o situaciones que va a tener sí o sí durante esta etapa. Es decir, esa tendencia a la obesidad, esos problemas cardiovasculares o esa osteoporosis pueden verse, digamos, aliviadas o pueden verse no excesivamente avanzadas si hace ese tipo de vida. El deporte es bueno para todo, de todas formas. El ejercicio físico, vaya. Eso es bueno para todo, a cualquier edad, ¿no? Es fundamental y no cada nos día sabe mentalizamos, más de hecho, el ser humano, si lo vemos, si nos vamos atrás en la historia, teníamos que cazar, es decir, teníamos que correr, teníamos que... Y ahora la obesidad, que ya lo hemos hablado en nuestro programa y que seguramente lo hablaremos en programas posteriores, va a ser una lacra importante para la sociedad en las próximas décadas. Vaya. Aparecen problemas, en algunos casos físicos, también psíquicos. O sea, aparece... Y sobre todo también, no lo hablamos directamente, pero incluso depresión, incluso problemas asociados a pensar que alguien deja de ser... como la crisis de los 40 de los hombres, vaya, que nos volvemos de pronto pesimistas. Efectivamente, el cambio hormonal puede provocar, aunque no en todas las mujeres, evidentemente, síntomas de mayor o menor intensidad, que lo vamos a ir analizando durante el programa porque tenemos que repetirlos. Vamos a hablar de los sofocos, de la irritabilidad, del nerviosismo, de la labilidad emocional, es decir, cualquier cosa que puede ser insignificante, digamos, se saca de contexto, tendencia a la obesidad, lo hemos hablado, cambios geniturinarios, musculares, el periné, es decir, la zona muscular que rodea la zona de la vejiga, etcétera, también se trastorna. Hablaremos también a lo largo del programa de la sequedad de piel, de las arrugas, de la osteoporosis y del mayor riesgo cardiovascular. Estos dos últimos son una cosa que van con décadas, digamos, de aparición. Trastornos del sueño, dificultad en la concentración, en la memoria, en el aprendizaje y dos situaciones en las que, digamos, su situación personal se puede ver muy afectada. Lo hablamos a micrófono cerrado. El tema del dolor en las relaciones sexuales, la dispareunia, y el menor deseo sexual. Es decir, estamos hablando de una situación que si lo metemos todo en un cóctel, la situación es compleja. Es decir, es una persona que va a perder belleza, que va a perder elasticidad en su piel, que se va a ver más débil, se va a ver muscularmente menos activa, va a perder energía, y encima su capacidad, digamos, de relación en cuanto a su pareja, pues también se va a ver afectada. Y esto, pues, lo volvemos a decir, si se mete en un cóctel, es una situación, digamos, que hay que afrontar, como lo veremos a lo largo del programa, con determinadas soluciones, con determinadas actitudes, porque si no, la relación de pareja también se puede afectar. Con lo cual, podemos decir categóricamente que una mujer que sufre determinados problemas relacionados con la menopausia se dispara anímicamente, ¿no? Tiene problemas anímicos claros. Efectivamente, es decir, sobre todo la aparición de esos trastornos del ánimo están condicionados por la situación en la que va a vivir. Son consecuencias también del déficit hormonal, del déficit estrogénico, porque de las dos hormonas, la que más le daña a la mujer en esta época de su vida son los estrógenos, que la ha tenido protegida de muchísimas cosas. Es decir, estamos hablando de un cambio vital. Estamos hablando de que la mujer, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico, no es la misma. Es decir, evidentemente todos vamos cambiando, ¿no? Tú lo has dicho, a menos los hombres a partir de los 40 años se nos nota quizás un poco más, ¿no? Siempre se dice, aunque sea una expresión machista, se dice muchas veces los hombres, yo cambié a mi mujer de 40 por 2 de 20, ¿no? Sí. Es decir, en el sentido de que... Pero... hablando ya de forma seria, es decir, la mujer entra en una etapa de su vida difícil. Yo diría, la clasificaría como difícil por todo este tipo de cosas. Es decir, ella se va a ver mal físicamente, mal psíquicamente
Y todo va a depender no solamente de la gente que le rodea, que nos volvemos posteriormente, sino del ambiente sociocultural donde se encuentre. Podemos ver personas de 60 años tranquilamente por la calle que pueden representar que tienen 40. Y estamos diciendo, bueno, ¿qué estás hablando de cambios? Es decir, genéticamente puede estar condicionada y fundamentalmente lo que hemos dicho, si hace una vida sana y tiene una autoestima adecuada a la edad en la que, o en la etapa que va teniendo, las cosas pueden ser diferentes. Y aceptar en qué proceso de la vida estamos cada uno también, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Evidentemente, O sea, no pensar no que se puede vivir por encima de nuestras posibilidades, siempre lo hemos dicho. Eso, por supuesto que sí. Los sofocos, quizás sea el síntoma, porque cuando hablamos de no una enfermedad en este caso, pero cuando hablamos de una enfermedad siempre hablamos de que alguien puede tener más síntomas menos, afectarle de una forma mayor o menor, pero sí es verdad que una mujer que sufre menopausia, los sofocos, no sé si el 100%, pero el 99% seguro, ¿no? Además es una situación, como veremos a lo largo del programa, muy complicada. Es decir, es el síntoma más frecuente, es el síntoma princes, que llaman los médicos, característico de la menopausia. Es una oleada de calor. Una oleada de calor con sudoración, con palpitaciones, que viene en un momento dado, afecta al 75-80% de las mujeres, suele durar más de un año, pero algunas personas de las que nos están viendo es un año, pero si yo llevo toda la vida, es decir, más del 25% de las mujeres tienen más de 5 años esta situación, y pueden llegar a los 65, a los 70 años y tener sofoco, y que llevo 15 años con esta situación. No es grave, como tú bien decías, no repercute en problemas graves de salud, pero puede afectar a la vida afectiva, a la vida sociolaboral de la mujer, porque puede aparecer en cualquier momento. Lo hablamos a micrófono cerrado, es decir, imagina que estamos en una reunión familiar y de repente empiezas como a quitarte la ropa, ¿no? Es decir, que te sobra todo, y a lo mejor puede haber una connotación negativa por parte de la persona que está cerca tuya, ¿no? Y lo que realmente estás pasando es una situación complicada. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué aparece? ¿En qué se ha relacionado? Parece ser que las personas que tienen más estrés, tienen conflictos personales, las emociones, el nerviosismo, todo eso puede acelerar quizás o intensificar los sofocos. Y lo que sí está claro es que pueden acontecer incluso durante el sueño. Es decir, la persona en invierno, imagínate, es decir, estamos en una situación de 3 grados, de 2 grados, y de repente tiene que destaparse, tiene que quitarse ropa, porque esa situación es realmente difícil y complicada. Tiene una duración en el tiempo indefinida, la frecuencia es variable, pero como hemos dicho y como has definido bien, es el síntoma principal de una persona, de una mujer menopáusica. Una mujer menopáusica es una mujer con sofocos. En este caso es muy importante empatizar con la mujer que sufre este asunto, porque se puede dar el caso, lo acaba de decir el doctor, que estemos en una habitación con una ola de frío fuera, con una chimenea puesta, y de pronto la mujer sufra un sofoco, y si en ese momento quien está alrededor no empatiza con esa persona, no solo sufre el sofoco, sino que además se siente desprotegida moralmente, ¿no? Además, es decir, también es un problema de dificultad de convivencia, ¿no? Lo que estamos diciendo. Es decir, imagínate, yo no puedo poner la ropa de invierno porque no puedo. Bueno, ves, que estamos en invierno, ¿cómo vas a poner la ropa de cama de verano? Pero realmente es que es una situación que puede durar a lo mejor pocos minutos. Es decir, que de repente estás destapada y de repente tienes que tapar hasta aquí, porque claro, el ambiente y la situación, lo real es que la temperatura esté baja, ¿no? Es como tener fiebre toda la vida, ¿no? Además, te digo, si vives con una persona que ha tenido eso y no te lo están contando, sino que lo vives, realmente ves que lo pasa mal. Bueno, como en todos los aspectos de la medicina, hay estudios sobre este tema, algunos más, otros menos concienzudos, pero algunos apuntan a que la soja, que además forma parte de la soja, de lo que se llaman los ultraalimentos, puede ser, estos alimentos que valen para todo, que ayudan a todo, la soja, la quinoa, determinados elementos. ¿La soja es buena para la menopausia? ¿Es mala? ¿Es indiferente? Bueno, realmente tiene una limitada evidencia científica, pero parece que tiene un efecto beneficioso leve. Se podría utilizar en el tratamiento de los síntomas vasomotores. Dicen que las personas que lo toman, que los sofocos parece que son más livianos, pero lo que sí está comprobado es que ese beneficio dura entre 5 y 6 semanas. A partir de ahí el cuerpo se vuelve a adaptar a su situación normal y ese efecto es pasajero. Podría tener un efecto placebo, es decir, esa persona que, como he dicho, los sofocos tiene un componente psicológico, emocional,
de estrés, de miedo a que me vaya a pasar. Si tomas soja parece ser que están menos intensos y a lo mejor dejas de pensar un poco en ellos y puede desaparecer. Pero realmente la efectividad no es realmente muy alta. No está demostrado científicamente, de todas formas. Y desde su punto de vista, ya hablando un poquito de la globalidad de la mujer, ¿cómo hay que afrontar, cómo tiene que afrontar una mujer la llegada y el tránsito de la menopausia? Bueno, quizás haya mujeres que nos estén viendo esta noche que cuando digamos que esto es un periodo normal, que es un periodo en el que te tienes que adaptar, pues dirá, bueno, porque no lo tienes tú, ¿vale? Pero realmente es lo que definimos los médicos. Es igual que cuando estábamos en la carrera decían que el embarazo era una situación fisiológica y normal de la mujer. Bueno, pues una mujer que está embarazada ve que hay muchos cambios durante esos 9 meses. Pero para los médicos definimos como una situación normal, como tú bien decías, como una situación no patológica, no es una enfermedad. Tiene que vivir con la mayor naturalidad posible esta fase de la vida porque, insistimos, cada mujer, cada personalidad, el entorno, la cultura, la sociedad, las creencias, las circunstancias vivenciales de la persona. Una mujer con 55, 57 años, viudas, que los hijos están fuera y que vive sola, no le vas a pedir. ¿Cómo va a afrontar esto? Que si tiene sus hijos en casa, que tiene su marido, que tiene una situación económica o social estable, etcétera, ¿no? Y la implicación de los autocuidados, lo que hemos dicho, es decir, puede haber mujeres de 60 años, que pueden parecer que tienen 40, porque esa capacidad que tiene de autocuidado, de hacer deporte, de tener el tiempo suficiente para hacerlo, porque también hay mujeres que digan, yo cómo me voy a ir con las responsabilidades que tengo de la casa. Que todo depende de las circunstancias en las que están vueltas estas mujeres. Los aspectos podrían condicionar a ser positivos o negativos la adaptación de la mujer a esta etapa con todos estos factores que estamos diciendo. Pero lo más importante es que debe de afrontarlo con naturalidad porque sí o sí le va a pasar. Llega un momento durante la menopausia, entiendo que no será siempre el caso, pero que una mujer acude al médico porque no puede controlar la situación por ella misma, ¿no? En la consulta, normalmente, ¿qué plantea la mujer? Bueno, en el periodo menopáusico, climatérico, la mujer va a tener una serie de síntomas, una serie de signos que a veces tienen una intensidad tal que le preocupa y que va al médico. Hemos hablado de los sofocos, hablaremos luego de cuál sería el tratamiento más efectivo, que realmente poco podemos hacer, pero lo primero que va una mujer al médico es porque tiene menstruaciones irregulares. Es decir, en la premenopausia empieza a decirle, mire usted, es que tuve la regla este mes y ya no la tengo hace 3 meses, me duelen más, mi sangrado es diferente, puede ser que tenga más sangrado, me cuesta trabajo cortarlo, me tengo que poner 20 compresas diarias, etc. Sequedad vaginal. También las relaciones empiezan a ser más dificultosas y eso también, quizás en nuestro entorno a lo mejor no, pero hay mujeres que van a su médico y le consultan que tienen un problema. Un problema de escalofrío, de sudoraciones nocturnas, problemas para dormir, lo hemos visto, el insomnio también forma parte de los síntomas posmenopáusicos, los cambios de humor que pueden ser, ya lo he dicho, a lo mejor de cosas insignificantes que se sacan de contexto. No sé, que se caiga una mancha en el suelo, por ejemplo, se puede montar como un pollo, ¿no? Hablando claro y pronto, ¿no? El aumento de peso, yo no estoy comiendo tanto para tener el peso que tengo, es que estoy hinchada, estoy reteniendo líquido, que luego veremos por qué. La explicación es el metabolismo más lento. A medida que pasan los años, nuestro cuerpo necesita menos energía basal, y si seguimos comiendo exactamente igual o más, pues vamos a engordar. Van también al médico porque el cabello se le cae con más facilidad, tienen un cabello más frágil, están perdiendo vitalidad. La piel está más seca, también suelen ir a dermatólogos o a esteticien, y la pérdida de volumen de los senos. No pretendamos ya con un cambio hormonal que una mujer de 20 o 25 años tenga un desarrollo mamario o unos senos con una turgencia como la puede tener una mujer de 55 años. Insistimos, síntomas diferentes de una mujer a otra, no pueden tener más intensos, menos intensos, pero son los problemas por los que suelen acudir al médico. La retirada de las reglas debería implicar no tener capacidad para quedarse embarazada. Pero durante la menopausia se pueden dar embarazos no deseados. Embarazos no deseados, no milagrosos, pero embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque esa definición de menopausia que hemos dicho de 12 meses sin regla, ha habido veces que han sido 2 años. Es decir, ese concepto va cambiando. Y todos conocemos, si no de vecinas o de conocidas o de que has escuchado,
que se le había retirado la regla hace no sé cuánto tiempo y se quedó embarazada con 55 años, que parece que tiene un nieto que no es su hijo, ¿vale? O que la gente le llama el retoño, es decir, tenemos en cuenta que durante el periodo premenopáusico o durante el periodo menopáusico puede haber ciclos irregulares, puede haber situaciones de 3 o 4 ciclos no y uno sí, y no te lo esperas. Por tanto, hasta que no haya un tiempo considerable, que hemos hablado de un año, pero también nos podíamos coger los dedos, hay que utilizar métodos de barrera o métodos de protección para las relaciones sexuales durante la menopausia. Es decir, hay ciclos que se pueden saltar y bueno, aunque los médicos consideran ahora como definición 12 meses sin menstruación, quizás, ya te digo, hay mujeres que pueden que se salte esto por la variabilidad femenina que pueda haber. Porque se baja la guardia, además, claro. Exactamente, es decir, bueno, es decir, llevo un año ya. Bueno, ya te digo, yo conozco casos de pacientes que decían que llevaban 2 años y medio o 3 sin regla y tuvieron un embarazo, ¿no? Es decir, un óvulo que queda ahí suelto y de vez en cuando pues salta y ya está. Estamos hablando con el doctor Andrés Ruiz hoy sobre la menopausia, sobre muchos aspectos concretos, muy interesantes además de esta fase en la vida de una mujer, en la que además hay una pregunta concreta que muchos de ustedes se estarán haciendo, si van a pasar o si están pasando este proceso, que es ¿cuándo tiene que ir al médico una mujer por este asunto? Porque obviamente habrá muchas que pasen la menopausia, o igual alguna nos está viendo, está diciendo, ya, pero si yo no he tenido ni sofoco, ni se queda en la piel, mis relaciones son las mismas con mi marido, o sea, habrá gente que haya pasado esto sin enterarse, pero ¿cuándo es el momento en que una mujer no debe pasar este trago sola y decir, mira, tengo que ir al médico? Bueno, si algún compañero mío está viendo el programa dirá, estos programas para eso lo haces, para que tengamos más gente en las consultas. Sí, más de 5 minutos por paciente. Vamos a ver, la medicina ha cambiado, el concepto de medicina ha cambiado, digamos, teóricamente, no en la práctica, porque la verdad, hay una falta de médicos importante. Ya lo hemos dicho muchas veces, deberíamos un día de hablar en un programa no de medicina, sino del entorno de todos los problemas que hay. Es decir, pues, se prevé que dentro de 5 o 10 años haya un médico va a hacer algo difícil de encontrar, aunque parezca que no. Bueno, ¿a qué viene esto? A que la mujer debe de acudir al médico en su etapa posmenopáusica, aunque no tenga nada, porque tiene que prevenir esas enfermedades a las que son más prevalentes de tener por ese déficit hormonal que tiene. Va a tener que hacerse screening o estudios de cáncer de mama, va a tener que hacerse mamografías repetidas, con un programa que hay bianual actualmente a partir de los 50 años. Habría que hacerse una colonoscopia, al menos una vez durante la década de los 50 o 60 años, y si no tiene antecedentes personales de haber tenido cáncer de colon. Os recuerdo, hemos hecho un programa hace muy poco, el cáncer de colon se puede convertir en las próximas décadas en el cáncer más frecuente tanto en la mujer como en el hombre. Hay que hacerse análisis de colesterol y de triglicéridos, los lípidos hay que controlarlos, factor de riesgo cardiovascular importante en la mujer ya por la menopausia. Y puntualmente controles de tiroides. El metabolismo cambia, el tiroides es un órgano relacionado con el metabolismo y hay que hacerlo. Y sobre todo, controles ginecológicos, al menos cada 5 años. Es decir, y sobre todo aquella mujer que después de haber tenido la menopausia, después de llevar varios años de regla, algún día va al servicio y dice, he tenido como agua de lavar carne. Eso es un síntoma, eso es un signo que los médicos, los ginecólogos tienen que estudiar, porque el aparato genital femenino, cuando termina el proceso hormonal de la menopausia, se arruga, se atrofia y puede degenerar a malignidad. ¿Degenerar? A malignidad puede tener la posibilidad de tener un cáncer, con lo cual cualquier cambio, y aunque no lo tenga, los controles ginecológicos deben ser periódicos durante un cierto tiempo durante la etapa posmenopáusica. El caso que es una etapa en la que se producen cientos de cambios en una mujer. ¿A qué se deben todos esos cambios? Bueno, hay cambios que pueden ser provocados realmente por el deterioro hormonal del cuerpo, es decir, disminuye la producción hormonal y casi todo lo que hemos hablado es de eso. Pero vamos a puntualizar. Hay personas que pueden entrar en la menopausia porque le quiten la matriz, le quiten el útero, lo que se llama una histerectomía, porque haya tenido un mioma.
que saben ustedes que es un aumento exagerado de la matriz. Pero a veces, cuando se quita la matriz, digamos que estamos hablando ya de en torno a los 50 años, pues el médico dice, mira, te he quitado también todo. Te he vaciado, que ese es un término que cuando empecé a estudiar la carrera, esa era la visión negativa de la menopausia. Aquella mujer que era ya menopáusica y que encima le habían provocado una menopausia a lo mejor antes de tiempo, porque le han quitado la matriz, me han dejado hueca, era la palabra, no vacía. Bueno, pues al quitar los ovarios, si te lo quitan con 45 años porque has tenido un problema ginecológico que te han provocado una menopausia, es decir, dejas de producir hormonas. Pero desgraciadamente estamos hablando de unas enfermedades a veces también, como es el cáncer, que hay personas que lo tienen y que hay que darle quimioterapia o que hay que darle radioterapia, desgraciadamente como tratamiento coadyuvante. Eso temporalmente puede provocar también desaparición de regla, a veces definitiva, y disminuir y entrar dentro de una etapa menopáusica de forma artificial. Y lo hablamos al principio del programa, un 1% de la población tiene una insuficiencia ovárica prematura y con 35, con 32 se te retira la regla y tienes una menopausia o un climaterio antes de la década de los 40. Eso ocurre, afortunadamente, muy pocas veces. Los ovarios no producen suficiente hormona y no es un cese, digamos, total, pero en vez de tener un nivel 100, pues tienes un nivel de 2%, y eso te provoca una menopausia. ¿Por qué? Se ha hablado de enfermedades genéticas, se ha hablado de enfermedades autoinmunes cada vez más frecuentes, es decir, tu propia defensa empiezan a destruir parte de tu cuerpo, en este caso destruyen a los ovarios, o de causa desconocida. Pero un 1% de las mujeres pueden llegar a tener una menopausia antes de los 40 años. Y es importante saberlo, además, es importante que se conozcan, y sobre todo las visitas al médico, que vamos solamente cuando nos estamos cayendo, ¿no? Pero una mujer con 32, 33 años que empieza a tener disfunciones en la menopausia, en la menstruación, evidentemente también se aguanta ir al médico en ocasiones, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que es una situación complicada en el sentido de que va a empezar a tener síntomas. Si empiezas a tener sofocos, si empiezas a tener cambios hormonales irregulares con 35 años, la verdad que te alertas un poco más que a los 40, que a los 50, obviamente. Bueno, las complicaciones en la menopausia, en el climaterio, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? Bueno, ya lo hemos estado hablando y ahora vamos a insistir en ello. El riesgo de padecer distintas enfermedades o distintas afecciones en la mujer durante esta etapa están claras y están confirmadas. Primero, enfermedades cardíacas, cardiovasculares. ¿Por qué? Porque disminuyen los estrógenos, que son el factor protector de la mujer de las enfermedades cardiovasculares. Un hombre con 45 o 50 años tiene más incidencia de tener un evento cardiovascular que la mujer. Eso está comprobado científicamente. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un protector, que es el estrógeno. Cuando el estrógeno falla, cuando el estrógeno deja de producirse, la mujer iguala ese porcentaje de capacidad de tener enfermedades cardiovasculares. Hay que hacer ejercicio físico, hay que tener una dieta normal, hay que mantener el peso, hay que bajar las cifras de colesterol y hay que tomarse la tensión. La mujer posmenopáusica tiene mayor incidencia de hipertensión arterial que una mujer premenopáusica. Recordemos que la causa de muerte en nuestro país más frecuente sigue siendo las enfermedades cardiovasculares. Problemas de hueso, osteoporosis. La mujer posmenopáusica tiene los huesos más débiles, sobre todo más incidencia de fracturas de cadera, de muñeca y de columna vertebral. Problemas en la orina. Hemos dicho, falla la musculatura perineal, y la mujer tiene pérdidas de orina por pérdida de elasticidad de los tejidos de la zona vesical. Más incidencia de infecciones de orina. Por eso, la mujer de esta edad debería de hacer una serie de ejercicios perineales, que se pueden buscar en internet, que se llaman ejercicios de Kegel, K-E-G-E-L, que le ayudan a potenciar esa musculatura que está débil. O utilizar cremas vaginales, por ejemplo, también para la sequedad, cremas estrogénicas. La función sexual, ya lo hemos dicho, baja por dos motivos. Baja porque el deseo sexual es menor y porque su capacidad de lubricación de la vagina es menor. Y la complicación sí o sí, que es el aumento de peso. Aumento de peso porque baja el metabolismo basal. Por tanto, aquí sí insistir en que la dieta de una mujer tiene que ser
posmenopáusica un poco menos calórica. Hablamos hace un ratito de cómo afecta mentalmente a una mujer la menopausia. Usted ha hablado hace un momento de que uno de los problemas que asocia a la menopausia es la enuresis, que de pronto no se puede controlar la orina en momentos concretos del día, ¿no? Eso afecta a cualquiera, ¿no? Que de pronto se pase. O sea, que digamos que también los problemas mentales, entrecomillando la palabra, ¿no? O los agobios mentales por este asunto, también están asociados a lo físico, claro. Parece ser que también los trastornos emocionales o anímicos están producidos o provocados por el cambio hormonal, por la disminución estrogénica. La mujer posmenopáusica va a tener cambios de humor o de ánimo que pueden afectar, insistimos, su vida personal, familiar o incluso profesional. No hay quien te aguante, ¿no? Sí. Es decir, y hay cada vez más o cada vez menos. Vale. Una mujer aumenta de peso por dos razones en esta época también, el problema no es solamente que baja el metabolismo basal, sino que empieza a retener líquidos. Me encuentro hinchada. Mira cómo tengo la barriga, mira cómo tengo las piernas. Bueno, ¿por qué? Se le hinchan las piernas, los tobillos, el abdomen, porque esa retención de líquido también puede provocar bolsas en los ojos, ojeras, etc. ¿Cómo podemos evitar esa situación? Evitando comer productos que puedan tener grasas saturadas. Mantequilla, tocino, embutidos, bollería, palomitas. Las palomitas son grasas saturadas. ¿Qué podemos hacer para evitar esa retención de líquido? Tomar productos que tengan potasio, que aumentan la diuresis, fruta, verdura, legumbres u hortalizas. Y luego hay un factor importante que la mujer posmenopáusica cada vez está más preocupada, que es el envejecimiento de la piel. El colágeno baja un 30%, es decir, falla la firmeza de la piel, está más flácida, en los contornos de los ojos empiezan a aparecer las arrugas. ¿Cómo lo podemos evitar? Quitándonos la sal, el tabaco o la pasta de las comidas, quitándonos las grasas saturadas de la dieta, o comer 3 piezas de fruta diaria. Es muy importante que una mujer posmenopáusica coma fruta. Y, ojo, el sol. Tienes una piel débil, tienes una piel menos elástica, tienes una piel que se va a proteger menos. Así que después de la menopausia, cuidadito con las jornadas de tomar el sol. Afortunadamente hay países ya, por ejemplo Francia, que eso de tomar el sol en los sitios de UVA, de rayos ultravioleta, ya están cerrados. Ajá. Han tardado, pero ya era hora, que por lo menos se regule eso, porque de verdad hay situaciones que son... Bueno, pues hay complicaciones, ya hemos hablado de ellas, no de todas, porque sería imposible, nos harían falta 3 días seguidos de programa. Y hay tratamientos, ¿no? Entendemos que también hay tratamientos en determinados casos para muchas de estas cosas. Bueno, vamos a analizar hoy varias puntualizaciones en el tratamiento. Está el tratamiento hormonal sustitutivo, es decir, la mujer tiene falta de hormonas, vamos a ponérselas. Ojo, veremos ahora, es un tratamiento que se está cada día más especializando, cada día más quitando los efectos secundarios, pero veremos que tiene también sus complicaciones. Es decir, fundamentalmente lo que tenemos que poner es estrógenos, porque es lo que falta y es lo que provoca todo esto. Pero hay una serie de productos que ahora están de moda, que son los SERM, que son sustancias equivalentes a los estrógenos sin serlo, pero que solamente actúan ante determinados órganos, con lo cual tienen una utilidad limitada. Y hablaremos también de los tratamientos naturales alternativos, de efectos milagro, de falsos o posibles efectos secundarios también. Ayer mismo nos desayunamos con la noticia de que se han retirado del mercado productos homeopáticos que parecía que eran la panacea para todo esto. Sí, sí. Y luego hablaremos de esos productos que se venden por internet. El otro día también veíamos a este hombre que decía que era agua con lejía y que a poca dosis y que quitaba el autismo. Es decir, vamos a tener cuidado que las redes sociales nos están llevando a situaciones también muy problemáticas. Las redes sociales o la costumbre, yo recuerdo de pequeño, de muy pequeñito, y tenía que enfocar bien la imagen para recordar bien, pero sí recuerdo a un crío beber agua en la que se había diluido espárragos porque una vecina le había dicho que quitaba la diabetes. Y eso tiene que estar malo, ¿no? Tiene que estar... Y de pronto alguien lo inventa. Imagínense esa creencia popular hace 40 años, hoy día con las redes sociales, ¿no? Porque además la homeopatía han retirado 1998 productos, no uno ni dos, ¿eh? O sea, una barbaridad, ¿no?
Por eso te digo que hay situaciones en las que alguien te dice y estás tan desesperado a veces por una situación que puedes llegar a esto. Bueno, que te quite el sofoco, no te quite el sofoco, permítanme la expresión. De verdad, no lo he padecido y puede ser una cosa Y de eso muy desagradable. Ahora, sí. Pero bueno, que te digan que dejes de tomar los productos del asma porque te va a curar y luego vienes con una crisis asmática y a poco te mueres, o dejas de evitar la quimioterapia o la radioterapia o el tratamiento hormonal sustitutivo para un cáncer de mama, por ejemplo, y te vas a tomar un producto natural que al final estás dejando que ese cáncer avance. Es decir, vamos a tener las ideas claras. Los sofocos, vamos a centrarnos un poquito en eso, ¿no? Es verdad que los hombres no lo sufrimos, pero nos podemos hacer una idea de lo que es. Imagínense, por ejemplo, o imaginemos los que hemos hecho deporte o demás, imagínense que después de hacer deporte, después de jugar un partido de fútbol 90 minutos, nos metemos en una casa con la calefacción puesta y no nos duchamos, estamos media hora sin ducharnos. El calor que pasamos en ese momento es sofocante y nunca mejor dicho, ¿no? Hay que empatizar mucho con la mujer cuando sufre esto en concreto. Doctor, ¿estos sofocos tienen tratamiento, tienen arreglo, se pueden paliar de alguna forma? Bueno, todo lo que hemos leído al respecto y que vamos a decir aquí, yo creo que son opciones para poder aliviarlos en la medida de lo posible. Está claro que la mujer que hace ejercicio de forma regular parece ser que tiene menos intensidad de sofoco. Parece ser que la persona que no fuma tiene menos sofocos que la que fuma. Seguimos insistiendo, yo creo que veo cada vez más mujeres que fuman que hombres. No sé si será una sensación circunstancial o que haya más mujeres que hombres, que también puede ser. Mantener un peso saludable, la obesidad también le hemos dicho que aumenta la sintomatología, entre ellas los sofocos. Se habla también de meditar, de realizar alguna actividad antiestrés, porque también están potenciados por eso. Se habla de darse una ducha fría antes de acostarse, que eso en verano sería genial, pero ahora me vas a decir que no. No, ni en verano ni en invierno, ¿no? Disminuir la temperatura ambiental, aunque no todo el mundo te la va a agradecer, insistimos, es decir, no vamos a ir a acostarnos ahora, que estamos a 3-4 grados, dentro de varias semanas que vamos a estar a menos, y tu pareja te diga, mira, vamos a poner el aire acondicionado a 22, porque si no luego me voy a despertar. Suprimir el consumo de bebidas excitantes, alcohol, café, bebidas calientes o muy picantes. Se aconseja que la mujer posmenopáusica que tenga sofoco utilice prendas delgadas de algodón, por si se tiene que quitar en algún momento en situaciones de invierno que no sea, digamos, ese cambio tan brusco de temperatura. Llevar un registro de los sofocos y de las situaciones que se la provoca para poder evitarlas en un momento dado, en situaciones a lo mejor límite o en situaciones en las que, pues mira, no voy a ir a determinadas fiestas porque me pongo mal o no voy a hacer reuniones etcétera. La terapia hormonal sustitutiva, de la que vamos a hablar ahora, parece que también mejora bastante los sofocos, y a veces hay que tomar tratamientos para el insomnio, hay que tomar tratamientos antidepresivos y las isoflavonas, una medicación natural relacionada con la soja que en algunas mujeres, como hemos dicho al principio del programa, parece que tienen una efectividad, pero lo que sí se ha comprobado científicamente que son puntuales. Y hay un tratamiento que no lo hemos citado que entiendo que es imprescindible, que es la empatía de la pareja, ¿no? O de la gente que vive con esa mujer. Entenderla. La hemos dicho, es decir... pero me gustaría incidir en ello porque además algunos hombres somos muy bestias y yo creo que la empatía en ese sentido tiene que ser eso también depende de la información. Absoluta. A lo mejor hay personas que están con su marido o con su pareja viendo este programa hoy y dirá, ve, te lo decía que esto era una situación que lo estoy pasando mal, que tú te crees que te lo estoy diciendo. Pero es cierto que quizás, aunque tú decías lo de la andropausia, que podríamos hablarlo también en otro programa más detenidamente y tendríamos que sacar más información al respecto, porque evidentemente esto hay que estar leyéndolo constantemente, se habla también, quizás la actividad sexual o el deseo sexual del varón sea diferente en la mujer en esta etapa de la vida. Y evidentemente, como hemos dicho, puede ser un problema familiar, es decir, las relaciones sexuales van a ser menos, van a ser dolorosas, no van a tener esa intensidad que tenía antes, el apetito sexual baja, es lo mismo que si queremos irnos de comida y hemos tenido una gastroenteritis 2 horas antes, no vamos a tener el deseo de comer lo mismo que la otra persona. Es decir, es lo que tú dices, el apoyo familiar y del entorno es fundamental en esta etapa. Lo de los sofocos es impresionante porque además y no está relacionado, digo,
Por citarlo como ejemplo, hay estudios que hablan de que las principales peleas en las oficinas, cuando hay mucha gente, es por la temperatura. Es decir, una persona puede estar, no una persona con menopausia, una persona con 30 años, 25. En una oficina puede haber 7 personas de 25 años y 2 están pasando calor y 3 tienen frío con la misma temperatura de aire acondicionado, porque lleva la temperatura base de cada persona, la febrícula y demás. Quiero decir, somos conscientes, somos tolerantes, somos poco tolerantes con ese tema, ¿eh? Lo hemos dicho antes. Porque la frase esa que usted habrá escuchado alguna vez, frío, pero ¿cómo puede tener frío? Eso lo habrá escuchado usted miles de veces. Pero sobre todo, en esta situación, cuando la vives personalmente, cuando lo tienes en tu entorno, lo ves. Es decir, es desagradable, pero es desagradable porque también compromete a las personas que están al lado. Ya te digo, dormir, por ejemplo, por la noche con una sabanita, cuando estamos entrando en otoño, no es que luego me va a entrar calor, sí, pero a ver, pero yo no la tengo, Ya. ¿entiendes? Por eso está la sábana más hecha para acá, más para acá, las camas grandes. Y lo que hemos dicho, si una de las situaciones para disminuir los sofocos es disminuir la temperatura ambiental, pues cuando estás en el trabajo, imagínate lo que puede pasar también, ¿no? Imaginamos perfectamente. Bueno, hemos hablado del tratamiento hormonal, nos vamos a centrar un poquito en él, si le parece, en los próximos minutos. La terapia hormonal, específicanos, ¿qué es? ¿En qué consiste? Vale. Hemos dicho que la menopausia fundamentalmente es la disminución en la producción hormonal de estrógeno y progesterona. Pues esto lo que hace es sustituir esas hormonas. Y hay dos tipos. La terapia exclusivamente hormonal con estrógenos, es decir, se le da solamente estrógenos a la mujer. Esto mejora muchísimo los calores, los sofocos, los sudores nocturnos y la sequedad vaginal. Y luego está la combinada, la que dan estrógenos y progestágenos. ¿Qué son progestágenos? Son progesterona artificial, ¿vale? Y estas ayudan a prevenir fundamentalmente el cáncer de matriz y el cáncer de colon. ¿Y tiene efectos secundarios? Efectivamente, eso es lo que vamos a hablar. Es decir, hay un cierto reparo, aunque se están especializando últimamente más estas hormonas, de que existen no solamente efectos secundarios, que lo veremos ahora, sino riesgos. Riesgos con los que, como veremos ahora, tendremos que poner una balanza, una situación y otra. La terapia hormonal combinada, la que lleva las dos hormonas, puede generar enfermedades cardíacas. Es decir, vas a tener más riesgo de enfermedades cardíacas. Pero si la tomas más de 3 o 5 años, tu riesgo del cáncer de mama también puede aumentar. Y tu capacidad de formar coágulos sanguíneos o trombosis también. Con lo cual, vale, me quito los sofocos, tengo menos sequedad vaginal, tengo menos cambios de humor, pero puedo desarrollar el cáncer que me está usted contando. Y la terapia exclusivamente de estrógenos, además de también tener una tendencia a la trombosis, también tiene mayor incidencia de cáncer de mama, pero si se toma más de una década, más de 10 o 15 años, mayor posibilidades de enfermedades cardíacas, mayor posibilidad de tener cáncer de matriz, mayor posibilidad de tener problemas de la vesícula biliar, que ya de por sí, cuando tienes una cierta edad, vas a tener más tendencia porque la bilis se espesa a tener piedras de vesícula. Por ello, ¿son aconsejables las terapias hormonales sustitutivas? Sí, cuando se toma a la mínima dosis posible, cuando se toma el menos tiempo posible y cuando se toma por vía oral, porque existen otro tipo en parches, etcétera, que se puedan utilizar. Esos riesgos, evidentemente, el profesional médico se lo pone en una balanza a la paciente, claro. Y los efectos secundarios, que lo que hemos dicho anteriormente, que es decir, tú te la vas a tomar, estas son las complicaciones, nos hemos saltado, hemos ido a las complicaciones. Los efectos secundarios serían leves, hinchazones de tobillos, molestias y sensibilidad en los senos, como si tuvieras una regla, dolores de cabeza, dificultad en ir al cuarto de baño, estreñimiento, molestias gástricas o algún sangrado vaginal esporádico, porque realmente te estás metiendo las hormonas que te están faltando. Por tanto, siempre su ginecólogo es el que tiene, y no su médico de atención primaria en este caso, quien tiene que valorar si los efectos secundarios, si la incidencia de que pueda tener riesgos cardiovasculares o de cáncer sean más útiles o no en el caso de tratar los síntomas menopáusicos con hormonas. Bueno, pues resumiendo todo lo que hemos hablado, ¿qué tratamiento general hay para mejorar la calidad de vida de una mujer en esa fase? Bueno, podremos hablar de estos tratamientos y qué otros tratamientos alternativos pueden haber. Ante la preocupación que para una mujer le supone cuando llega al ginecólogo decirle usted va a tomar estas hormonas, pero que sepa que puede tener esto o que puede tener aquello. Evidentemente esto retrae muchísimo
el hecho de la terapia hormonal sustitutiva. Estamos hablando de qué hay más. La homeopatía. Hemos hablado de que ayer, si este programa lo preparamos sin la noticia de ayer, pues podríamos decir que es una alternativa. Yo no lo diría. Las hierbas medicinales, bueno, pues como todo, hay gente que le puede venir bien o no. La medicina oriental, la acupuntura, hay gente que se pone la acupuntura y dice, mira, estoy fenomenal, he mejorado la ansiedad, he mejorado los sofocos, no tengo hambre, pues muy bien. Pero, insistimos, que la eficacia, que la seguridad sea investigada, que sean médicos quien te diga esto, no la vecina ni el curandero de la calle de atrás, que desafortunadamente siguen existiendo en nuestra sociedad. Yo sigo pensando que la sociedad es más culta, que la sociedad está más, tiene más nivel cultural y que eso hace que dejemos lo que es el tema del curantismo y todas esas historias. Por tanto, lo que su médico le diga, lo que su farmacéutico le pueda recomendar también, que también es un profesional médico, digamos, es más útil que lo que pueda leer en internet o lo que le pueda decir la vecina de al lado. Porque Google sigue siendo el médico más visitado de este país, ¿no? La verdad que es un problema serio. Serio, pero es un problema serio. Es un problema serio porque a veces puede venir un paciente a la consulta que sepa más que tú de una determinada cosa. Oye, que lo saben. Es decir, seguro. Siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablamos pero que es que está provocando enfermedades. Tú no puedes meter en Google dolor de cabeza y alteración y me duele un ojo. Tiene usted un cáncer de cabeza. Sí, porque en Google busque lo que busque, tienes cáncer. Es decir, había una serie, ahora hay una serie muy de moda, que es el The Good Doctor o El Buen Doctor, del chico autista que está teniendo mucho éxito. Son de los mismos productores que House, sí. ¿Vale? Que era aquel médico desabrido, desagradable, pero que lo sabía todo. Bueno, pues recuerdo un ejemplo de que un día, digamos que es como medicina interna, ¿no? Son médicos investigadores de diagnósticos raros. Se queda sin médico porque era una persona desagradable y se quitó a todos los compañeros de encima, y entonces el hospital decide de que tiene que hacer un casting de médicos. Bueno, pues van 50 médicos y le va haciendo distintas pruebas hasta que te queda con 3. Bueno, pues hasta a él le costó trabajo que uno de los 3 médicos que él quería contratar como los mejores médicos para uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos era un celador que se dedicaba por las noches a leer en Google medicina. Y a recopilar. Es decir, fijaros hasta qué punto. Es decir, es miedo porque no da una información fehaciente y porque realmente el que tiene que hacer esto es un médico, que es el que realmente pues, ha estudiado para eso. Es cierto que ahora pues, puedes hacer una comida, puedes hacer una mesa o puedes pintar tu habitación de una forma diferente porque te ves un vídeo de Google. Pero vamos a ponernos serios de que esto sí es un problema que deberíamos de limitar, y lo digo claramente, limitar la información médica que se pueda ocultar ahí. Sin dejar de destacar que es verdad que en internet hay revistas médicas especializadas muy serias, vademecums muy concretos que se pueden consultar, pero sí es que... Yo creo que, vamos a ver, no estoy hablando de limitar la información, estoy hablando manejarla. Es decir, todo lo que pueda hacer mejorar la calidad de vida de las personas, bien, pero información específica de una determinada cosa debería estar limitada para personas que, digamos, que entiendan de eso. Hablando de esto y volviendo al tema de la menopausia y casi ya cerrando por nuestro programa, ¿qué diferencia hay, hablamos de 35 o 40 años, entre la menopausia o que la prolactina, que es una hormona que a veces se pone graciosa, se ponga a trabajar de pronto y retire... Sí, la prolactina es otro tipo de hormona diferente de nuestro organismo que tiene, digamos, como efecto añadido disminuir digamos, interfiere también con las otras hormonas. Al interferir con las otras hormonas hace que puedas tener una disminución de la regla, o en algunas personas, por ejemplo, hay medicamentos que aumentan la prolactina, no solamente son por enfermedades que ya son más raras, que puedan tener secreción de leche por el pezo o secreción de sustancia por el pezo. Es una hormona que compite, digamos, con las otras hormonas que están relacionadas con el ciclo menstrual. ¿Es una hormona femenina? No, tenemos todos. Ajá. ¿Has visto que siempre que hablamos, no sé cuántos programas llevaremos, 10, 15, la palabra hormona siempre sale, ¿eh? Somos hormonas al final. Las hormonas son unas sustancias que regulan muchísimas cosas de nuestro organismo, muchísimas cosas. En el sistema endocrino es una especialidad médica, que no solamente para tratar el tiroides o para tratar la diabetes. Es espectacular lo que se aprende en estos programas, y si ustedes han aprendido algo más,
Y sobre todo si usted, señor, que tiene a su lado a su mujer y que le molesta que tenga sofocos o que no se lo cree, bueno, pues ya ha visto esta noche que no es un capricho de su pareja, de su mujer, y que sobre todo cuando llega la menopausia, en el momento que nuestra pareja nos dice o nos va a decir o nos dirá o nos dijo, llevo 3 meses sin menstruación, llevo 2 meses, llevo 4, ahí, por lo que hemos aprendido con el doctor esta noche y por lo que cada uno en nuestra inteligencia emocional debemos tener también en cuenta, la empatía de la pareja, la labor del hombre que está al lado de esa mujer o de los hijos o de quienes le rodean es muy, muy importante. Me da la impresión además que muchos de los síntomas anímicos que aparecen desaparecerían o se mitigarían mucho si el entorno familiar fuese, no digo que estuviera en manga corta en plena calle en invierno, pero sí que se tomara la menopausia como algo natural en la vida de una persona. Hombre, yo creo que ha cambiado mucho. Si pudiéramos ver, por ejemplo, y hacemos una imagen retrospectiva, como tú bien decías, de cuando pequeño, cómo eran nuestras abuelas o cómo eran nuestras tías, es decir, eran personas que a partir de una cierta edad ya vestían de una manera diferente, parecías que tenían mucha más edad de la que tenían, se dejaba de cuidar. Ahora puedes ver una persona de 55, 60 años yendo al gimnasio, yendo a spinning, yendo a... Bueno, evidentemente si su nivel socioeconómico o se lo pueda permitir. Por eso te digo que depende muchísimo dónde estás. Esa mujer de 55, 57 años, viuda, sin hijos, o sus hijos fuera, no le vayas a pedir peras al olmo. Es decir, depende también de muchísimas cosas. Ha cambiado mucho. De que tenga dinero, de que tenga capacidad para hacer esto, de que tenga una alimentación adecuada. Hablamos también que la obesidad también está relacionada con la falta de economía en algunas familias. Es un tema apasionante. Bueno, pues volveremos en un siguiente programa. Tenemos ya más o menos en cabeza de qué vamos a hablar la próxima vez. Vamos a hablar del colesterol. Hombre. Vamos a hablar del colesterol porque... Nuestro amigo el colesterol. Bueno, también es bueno que hagamos información de este tipo, factor de riesgo cardiovascular importante cuando está elevado, pero que todos lo tenemos que tener porque cumple unas funciones fundamentales en nuestro organismo, entre ellos la producción hormonal. El HDL y sus amiguetes, ¿no? Exacto. Triglicéridos también. También podemos Y el hablar. colesterol bueno y el malo también, eso que dice la gente. El jamón tiene colesterol bueno. El jamón bueno, vaya. Jamón de pata negra. El de bueno. Ese es el de que 300 tiene pavos. el HDL. Eso, bueno, pues es un tema apasionante esto del colesterol. Y además vamos a hablar de él largo y tendido, igual que hablamos en el primer programa de esta serie, que fue el de la hipertensión, porque no vale decir, yo estoy estupendamente, yo no tengo el colesterol alto, no, pinchacito en la vena y veremos si está el colesterol bien o mal. De eso hablaremos, doctor. Muchas gracias. A ustedes y siempre. esperamos con muchas ganas ese programa sobre el colesterol, porque si hay algo que todo el mundo alguna vez se ha tomado en serio, cuando el médico le ha dicho, tiene usted 200 y pico, 300, es el colesterol. Muchas gracias. Hasta el próximo programa Hablando de Salud. Buenas noches.